denunció casi antes que nadie, les diría, corrupción. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, por supuesto, primero te pido una mirada sobre este fallo. La verdad que es historia esto, ¿no? Esto se inició el 12 de noviembre del 2008, como bien relataba Nelson, con una denuncia de Elisa Carrió y de la Coalición Cívica. Hoy, 6 de diciembre del 2022, luego de 14 años de lucha, de enormes pérdidas y de una escandalosa impunidad, se hizo justicia. La realidad es que la vicepresidenta en ejercicio, esto lo han mencionado muchas veces, no es la primera vez que se condena a una persona en ejercicio, una vicepresidenta en ejercicio, por haberse robado un país. El decomiso, ¿no?, que son 86.000 millones, la inhabilitación perpetua y la confirmación absoluta que Lázaro Báez no es que era solo un amigo de Néstor Kirchner, sino su socio y, peor aún, su testaferro. Yo creo que es el inicio de un extraordinario camino para la Argentina. Cuando nosotros empezamos esto, vos relatabas recién, ellos tenían todo el poder. En mi caso, era nación, provincia, municipio, ¿no? La bandera del Frente de Todos, el Frente para la Victoria, estaban en la Municipalidad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz y a nivel nacional. Cristina Kirchner y Néstor Kirchner detentaron más poder que Perón. Y eso lo vimos con la persecución que sufrimos los denunciantes y testigos de esta causa, como de tantas otras, pero también el Poder Judicial. Vimos morir, magnicidio, un fiscal de la Nación como Nisman, y la persecución de decenas de jueces y fiscales, y esta embestida feroz, que creo impactó en la determinación de esa sentencia, ¿no? Para nosotros, obviamente, ella es la jefa de la asociación ilícita que perpetró el latrocinio más grande de la historia. Y esto no termina acá. No fue condenada por asociación ilícita. No, pero no termina acá. De hecho, los fiscales apelaron. Apelaron. Y quedaron disconformes con Quedaron los 6 disconformes. años. Uno de los jueces también manifestó que también estaba disconforme. Así es que esto no termina acá. Y lo interesante y lo importante de esto es que por primera vez en la Argentina somos todos iguales ante la ley. Y esto es realmente importante. Algo tan básico que lo teníamos totalmente enterrado en la Argentina, ¿no? Roban pero hacen, nadie va preso. Y esto se terminó. Y la verdad es que se terminó con mucho dolor, porque haberle garantizado impunidad, van a ser 20 años el año que viene, a esta mafia que aún gobierna la Argentina, que la ha saqueado, que ha postergado el futuro de muchos y que ha quebrado a la nación. Vos tenés hoy casi 50% de pobres, es decir, ya no tenés sociedad en la Argentina. En una Argentina que está agonizante, que haya una luz, que ya se haya encendido una luz. Y que a pesar de todos los embates de esta señora que llegó al poder nuevamente, única y exclusivamente para tratar de voltear al Poder Judicial, a la Corte Suprema, a los fiscales, a los jueces, las barbaridades que ha dicho. Y aún así, a pesar de todo, hubo valor en esos jueces y la condenaron por ladrona. La verdad es que esto, como bien ustedes mencionaban, inicia un efecto dominó en la reapertura de, bueno, la realidad es que ya están elevadas a juicio oral, pero la reapertura de Otesur y Los Sauces. Efectivamente, Lázaro Báez, su testaferro, es condenado, ya ha sido condenado por 12 años por lavado de dinero de este delito precedente. Es decir, el dinero salía de acá, de la obra pública. Pero acá solo vimos 46.000 millones que fueron direccionados para beneficiar a su testaferro, única y exclusivamente en obra vial de Santa Cruz. Todo lo que falta aún. Y la realidad es que la justicia, la sociedad argentina y la historia la condenó, no la absolvió. ¿Escuchaste el discurso de Cristina posterior, donde anunció que no va a ser candidata a nada? No, leí recién y recién vi acá en tu programa eso y leí algunos textuales de lo que fue esa novela.
¿Qué peronista puede llevarla de candidata ahora? Es un renunciamiento, entre comillas, para no demostrar la humillación de no poder ser candidata al peronismo, ¿no? Es una obviedad, creo que el peronismo está tratando de buscar hoy quién va a encabezar una candidatura. ¿Vos entonces crees que es genuino, que no va a participar de ninguna boleta? No, porque además ella está haciendo cuentas respecto a cuándo va a ser firme esa sentencia. En 2 años hay intermedias, ahí puede tener fueros. Entonces no es que... Queda la intemperie. Claro, no es que quede a la intemperie. Cuando esta condena esté firme y, bueno, tenga que cumplir la condena, va a poder tener fueros porque está la elección intermedia y puede ir por la provincia de Santa Cruz o quizá por la provincia de Buenos Aires. Es una especulación esta, pero esto ya es el pasado, ¿sabes, Diego? La verdad es el pasado. Quiero compartir con todos, acaba de tuitear el presidente Alberto Fernández. Hoy en Argentina ha sido condenada una persona inocente, alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y perseguido a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana. Esto acaba de tuitear Alberto Fernández. Hoy no puedo dejar de conmoverme por la sentencia condenatoria a Cristina. Es el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso, en el que se violó el principio de no juzgar 2 veces un mismo hecho, en el que no se explica cómo puede administrar fraudulentamente quien no tiene capacidad de disponer y decidir en licitaciones públicas. Insiste el gobierno, el peronismo y ahora Alberto Fernández con esto, con no era Cristina la que decidía quién iba a la obra. ¿Qué tenés para...? Después sigue, pero detengámonos acá. ¿Qué tenés para decir sobre este párrafo del presidente? La verdad no tengo para decir nada de lo que está escribiendo el presidente. La verdad es un personaje menor en la historia ya. Está absolutamente probada la causa. Tenés cerca de más de 20 pruebas de la participación directa efectivamente de la Presidenta de la Nación. Esto se dividía en varias etapas, ¿no? Primero era, por supuesto, la elaboración del presupuesto. Luego, ella personalmente, a través de decretos de necesidad de urgencia y además haber metido la mano en fideicomiso, un fideicomiso que nace en el año 2004, 2003, que era para recaudar la tasa del gasoil. Y a través de eso lo que hace Cristina Kirchner, desoyendo a la AGEN, en aquel entonces a Leandro Despuy, que la verdad es un homenaje a Leandro, ya no está entre nosotros y tuvo mucho que ver en esta causa. Advierte también asuntos jurídicos del Ministerio de Economía, le advierte y le dice, señora, esto está mal, no puede hacerlo. Ella redobla eso y firma otro DNU, donde instruye en ese DNU una partida explícita para beneficiar directamente a Lázaro Báez. En ese momento fueron más de 1.000 millones. Vos tenías distintas partidas, una cosa la partida presupuestaria... ¿No había DNU para otros contratistas de obra pública? No, para Lázaro Báez. Y ahí hay innumerable cantidad, ahora no recuerdo el número, pero eran muchísimos. Luego hay algo que Alberto Fernández, Sergio Massa, que acaba de hacer una confesión en ese tuit, que recién leía Nelson. No es que cometió un error. Ahí el inconsciente le pasó una mala jugada. Vamos a intentar volver a ver... Cortó la cadena de responsabilidades. Tiene razón, en él. Porque él era jefe de gabinete, como Alberto Fernández también era jefe de gabinete. Y hoy fueron ambos mencionados, sin ser mencionados, claro, pero en su rol... Creo que también por eso fue absuelto Julio De Vido. Porque si condenaban a Julio De Vido, no podían justificar no condenar a los jefes de gabinete sucesivos. Eso es una denuncia nuestra también en esta causa. A ver, contalo de vuelta. ¿Cómo es esa lógica que estás pensando vos de por qué no fue condenado Julio De Vido? No, de hecho también los fiscales desarrollaron esto que nosotros planteamos, porque fue una de nuestras ampliaciones dentro de lo que es esta denuncia. Las partidas presupuestarias, además, hay una situación puntual que los jefes de gabinete tienen herramientas para empezar a ampliar esas partidas presupuestarias. Tanto Alberto Fernández como Sergio Massa y Aníbal Fernández, creo que también fue jefe de gabinete, los sucesivos jefes de gabinete lo que hicieron fue a través de esas partidas presupuestarias extraordinarias, de las cuales cuentan con su lapicera, beneficiaron directamente a Lázaro Báez. Y eso también está, son
pero innumerable la cantidad. Nosotros contábamos la vez pasada, eran cerca de 30. Tanto Sergio Massa como Alberto Fernández, todos los sucesivos jefes de gabinete. Entonces, ahí dice que corta la cadena de responsabilidades. Vamos a ver acá, ¿no? un fallo insostenible, dice Massa, que corta la cadena de responsabilidades en busca de impacto político y con enorme precariedad jurídica, en días en que descarnadamente se ve al desnudo el deseo de una clase dirigente dócil y amañada. Toda mi solidaridad con Cristina. Bien, la cadena de responsabilidades es la de él cuando fue jefe de gabinete. Él benefició explícitamente y directamente con su lapicera a Lázaro Báez con partidas presupuestarias. Entonces vos tenías eso, el tema de los DNU, el tema de cómo estaba ampliado el presupuesto, bueno, y luego los beneficios extraordinarios que tuvo Lázaro Báez a través del Vialidad Nacional y de Vialidad Provincial. Te propongo... Seguimos con Mariana Zubik. Mariana, va a haber una apelación, Cristina va a apelar, los fiscales también, pero al no ser condenada por asociación ilícita, ¿le da alguna chance extra para que se le dé vuelta el fallo en cámara a Cristina? No, la verdad que no. Y tampoco está todo dicho en eso. Esto es el inicio de un montón de otras instancias que se abren para todos y para otras causas, ¿no? Que como te decía, hay conexidad. Entonces, como se acaba de condenar a Cristina Kirchner por el delito precedente de las causas que están abiertas y elevadas a juicio oral, la asociación ilícita puede estar probada en otras. Entonces, la verdad es que nosotros lo único que pedimos, ¿no?, es que intenten esta instancia de devolver lo que ha robado. Hemos visto tanto, ¿no? 3 años. En 3 años se pudo defender. Claramente es imposible defenderse de esto. ¿A qué te referís? Y sí, es una ladrona. Es una ladrona. Y además es flagrantemente mentirosa, ¿no? Ella no se le mueve un pelo para decir Ella cualquier dice, cosa. yo Juncal y Uruguay entré, hoy estoy en Juncal y Uruguay. ¿Dónde está pero palabras de Cristina, ¿dónde está la ladrona? ¿Dónde está? Uso las palabras de ella en algún discurso. Es su declaración jurada. En los hoteles, en las casas, en las propiedades y en sus testaferros. A ver, Daniel Muñoz que falleció, secretario privado, andaba en un Renault 12, le llevaba el café a Néstor Kirchner, era el que lo esperaba a Néstor Kirchner cuando dormía la siesta con la botella de agua, porque él gritaba y le tenía que pasar la botella de agua. Valijero, ¿no? Primer valijero, en realidad el que recaudaba, el que acopiaba el dinero. Murió comprobado $100 millones en el exterior, solo en el exterior, más lo que tenía en la Argentina. Una causa, una denuncia que hicimos también nosotras, denunciamos nosotras, con Lilita y con Paula. ¿Pero vos lo pensás como testaferro? Por supuesto. ¿O jugó solo? No, y se ninguno cortó? de ellos jugaba solo. Néstor Kirchner tenía una libreta donde tenía peso por peso, dólar por dólar y euro por euro contado en cada una de esas valijas. Él sabía cuánto iba a cada quien y cómo se iba a diversificar eso. Por eso cuando muere Néstor estaban todos desesperados para saber qué pasaba con esas libretas y con el relevamiento de lo que se habían robado. Por eso Cristina manda a hacer la auditoría con BDO, con esta consultora internacional. Nosotros presentamos las pruebas de toda la documentación de ese relevamiento que había hecho esta consultora. ¿Qué auditoría, recuerda, mandó a hacer? Bien, esto se fue presentado en la Ruta del Dinero K, donde también somos denunciantes y testigos. Hizo Cristina Kirchner, cuando muere Néstor Kirchner, una auditoría a todos sus testaferros, con una consultora, para que hagan relevamiento patrimonial de lo que tenían. Porque ella quería saber en el blanco qué es lo que había, ¿no? Y le hizo a todos. Ahí salta algunas cositas que había escondido Lázaro y muchas de las cosas de Daniel Muñoz, que Cristina quería estar bien al tanto, que ella por eso continúa con esta asociación ilícita. Vos ves, en la muerte de Néstor Kirchner, y se ve muy claramente en la Ruta del Dinero K con la denuncia inicial de Campagnoli. Campagnoli te muestra el antes y el después de la muerte de Néstor Kirchner. Entonces te muestra que hubo una ventana de unos meses de stand-by, que también esto lo reconoce y lo confiesa Fariña en la Ruta del Dinero K, y el Ascar también lo cuenta. Y entonces ellos cuentan qué fue lo que sucedió cuando muere Néstor y cómo se diversifica todo luego de la muerte de Néstor Kirchner. Hasta la muerte de Néstor Kirchner, anterior a eso, él tenía todo concentrado y sabía a dónde estaba cada cosa, ¿no?
y sus testaferros donde tenían... Hay una frase que circula, no es mía, por supuesto, pero circula Néstor hizo todo eso y ella lo heredó, no lo desactivó, pero no fue ella. Y románticamente agregan, padece lo que hizo Néstor Kirchner. ¿Qué decís de esa frase que circula en algunos ámbitos que son justificadores de la fortuna? Los hechos rebaten cualquier dicho. Y los hechos son. Y esta causa y esta condena ha demostrado que efectivamente Cristina Kirchner se enriqueció de manera escandalosa. Porque lo que te demuestra esto es que con esto del delito precedente, es decir, con la obra pública vial, que benefició a su testaferro, ella también se enriqueció. Vos ves, y te dice también esto, te lo dijeron en todo el juicio y te lo dicen ahora también. A medida que le iban otorgándole licitaciones a Lázaro Báez, iba creciendo el patrimonio de Cristina Kirchner y sus declaraciones juradas. Y él iba girando dinero a medida que iba cobrando los certificados de obra pública, girando dinero y en calidad de préstamo a Néstor y luego a Cristina Kirchner y luego a Máximo Kirchner. En todo lo que se comprobó de los vínculos societarios y comerciales, el tiempo es extraordinario. Él cobraba los certificados oficialmente y oficialmente hacía estas lavadas para tratar de justificar ella luego las declaraciones juradas. ¿Cómo hacían? Como el crecimiento de ella era extraordinario, lo que hacía era simular préstamos con Lázaro Báez para justificarlo, simular prestación de servicios con Lázaro Báez para justificarlo. Es decir, robaban con la obra pública y con la estructura fantasma de estructuras de comercios, alquileres... Era un mero inquilino, dijo ella. Bueno, claro, era la simulación de la prestación de servicios para el lavado de dinero, que esto ya fue probado en la ruta del dinero acá, pero fue probado un solo tema. En la ruta del dinero acá fue probado solo cómo repatrió Lázaro Báez 64 millones de dólares, 205 millones de pesos fue en ese momento. Es decir, era dinero que se habían robado de los argentinos, los envían afuera y luego los ingresan a través de bonos argentinos. Y se probó solo eso. Estamos hablando, Diego, de miles de millones de dólares. Efectivamente, como dijo el fiscal Luciani, solo en la causa vialidad eran más de 1.000 millones de dólares. Que estaban probados ¿cómo? No solo por los 46.000 millones que eran en concepto de obra pública probados por el presupuesto, sino las partidas extrapresupuestarias, los sendos DNU que firmó la vicepresidente, el anterior presidente, la cantidad de partidas extrapresupuestarias que firmó Sergio Massa, que firmó Alberto Fernández y que firmaron los sucesivos jefes de gabinete. Y luego la redeterminación de precios, los sobreprecios, es decir, toda la estructura esa, lo que significó en dinero. Bien. Y luego cuando vos empezás a mensurar, porque esto se vio en las denuncias por enriquecimiento ilícito, los patrimonios de cada uno en blanco. Estamos hablando de que Lázaro Báez tiene un patrimonio cercano a los 500 millones de dólares. Cajero de banco, que antes del 2003 era una persona que tenía un solo bien y una propiedad, terminó con un crecimiento patrimonial en Austral Construcciones de más de 46.000%, ¿no? Una cosa que no existe en ningún lugar del mundo. Bueno, esto fue con la plata de todos los argentinos. Quiero incluir a Nelson Castro en esta conversación. Nelson, te escuchamos atentamente y Nelson va a aparecer probablemente acá. Ese es Nelson Castro. Lo que yo quiero destacar, Diego, fundamentalmente, la escuchaba a Mariana Zubik, pero decía recién, es la actitud de valentía de haber hecho en ese momento la denuncia de Mariana Zubik junto con Pablo Oliveto y Elisa Carrió. Porque era un momento en donde hubo soledad. Después vino lo periodístico, vinieron los trabajos muy buenos, Jorge Lanata, Nico Viñaski, Luis Majul y demás. Pero en aquel momento lo hicieron en soledad y yo me acuerdo porque había hablado con alguna de ellas, éramos pocos los que le prestábamos atención y fue todo un esfuerzo someterlo. Hay que tener en cuenta un detalle para que marquemos esta actitud que fue de valentía. Era a ir contra la corriente porque Néstor Kirchner en ese momento tenía el kirchnerismo un capital político muy importante como consecuencia de haber podido sacar al país finalmente de lo que había sido la catástrofe de 2002. Así que yo quiero insistir en esto, porque la historia es importante contarla en el contexto del tiempo, ¿no? Hoy esto es un gran fallo. En aquel momento denunciarlo era casi quimérico y lo hizo Mariana Zubik con Carrió y con Oliveto,
Gracias a Nelson también, una de las pocas personas que... Yo me acuerdo, una de mis primeras entrevistas por radio fue con Nelson Castro. Fue una de las primeras personas que me dio voz. Y la verdad es que en una provincia tan compleja, con la censura total y el poder total que tenían, que la verdad, la investigación fue increíble, ¿no? Yo lo relaté en mi libro, pero cada vez que recordamos esas cosas parece eso sí ficción. Era muy importante que podamos tener voz y que nos den visibilidad, porque muchas veces estuvo en riesgo nuestra vida, ¿no? Es una locura que yo tenga que tener custodia. Esto lo tengo que decir. Y bueno, son las cosas que uno va dejando y que tenés que entregar en esta lucha. Y no puede ser que esto siga así. Yo quiero que esto sea ejemplificador y que ayude a muchos a entender, para los más chicos o los más jóvenes, que la persistencia, la constancia trae sus frutos y que lo que cuesta vale la pena. Nosotros luchamos mucho, arriesgamos mucho, pero esto no tiene que volver a suceder nunca más en la Argentina. No tienen que haber nunca más en la Argentina ni Litas, ni Marianas, ni Paulas que tengan que haber dejado y haber perdido lo que hemos perdido y haber sufrido lo que hemos sufrido. Ni jueces, ni fiscales que hayan tenido que dejar sus cargos, ni que hayan tenido que ser perseguidos, ni la muerte de un fiscal como fue la de Nisman, ¿no? Mariana, mira, todo esto que vos planteás realmente es muy importante porque da una esperanza. También es cierto, y quiero tu respuesta sobre esto, que Menem fue a prisión, domiciliaria, pero fue, y era un líder tremendamente importante, fue posteriormente a dejar el poder. Pero estuvo preso y parecía que era una lección social también. Amado Boudou fue condenado por todas las instancias posibles, habidas y por haber, y terminó sentado en lugares de privilegio en los actos del peronismo, no solamente del kirchnerismo, del peronismo, casi te diría venerado y homenajeado por sectores peronistas. Se lo resocializó a quien estuvo preso. El peronismo se encargó, y esto es una ironía, de resocializarlo. ¿Vos tenés la ilusión de que ahora es diferente? Absolutamente. Hoy hubo una expresión marginal fuera de Comodoro Pi a favor, entre comillas, de la vicepresidenta. Ya son personajes marginales. Efectivamente, en aquel entonces todos pensábamos eso, ¿no? Para mí, entiendo, creo, ¿no? Los argentinos en el último tiempo hemos sufrido muchísimo. Además hemos visto cómo se nos van los chicos, se nos van nuestros hijos, amigos, parientes de la Argentina. Y estamos atravesados por el dolor. Y creo que no vamos a repetir más la historia. Y que por fin vamos a generar aprendizaje de la experiencia. Pero esto no es un mensaje optimista, ni naif, ni romántico. Creo que del dolor estamos aprendiendo. Y me parece que efectivamente es desde ahí donde uno genera un aprendizaje a fuego, ¿no? Hay pocos momentos en la historia argentina donde la sociedad argentina haya estado atravesada por tanto dolor. Ahora, es cierto que en el 2019, luego de ver José López revoleando los bolsos, de la Rosadita y todo lo que vimos, jamás pensamos que iban a volver al poder. Pero también es cierto lo siguiente, hay sectores importantes en la Argentina, ¿no?, que siempre financian corruptos. Y yo pido en este momento que empecemos todos a tomar absoluta conciencia, porque ya no nos queda mucho resto en la Argentina. Siempre jugamos, ¿no?, con lo que nos daba la Argentina, porque la verdad es que es el campo el que ha sostenido a los impresentables que tuvimos de presidentes de la nación, con sus errores, con su negligencia, con su impericia y con su corrupción. Y la verdad es que hoy ya el campo no está pudiendo dar más. Hay situaciones que tienen que ver con el calentamiento global, hay situaciones que tienen que ver con la situación económica, ¿no? Ya no nos queda resto. Y hoy tenemos 50% de pobres. Entonces, creo que a partir de ahora y de ahora en más, es importante la seriedad y la sensatez. Y por fin vamos a empezar a construir nuevamente los lazos sociales en la Argentina. Solo la justicia va a sanar a los argentinos y solo con justicia se termina la grieta. No hay otra manera. En un país republicano y democrático creo que es el inicio de eso. Y quiero aprovechar este momento y dedicarle esto a mi padre.
Este día se lo quiero dedicar a él. ¿Por qué? Porque ya no está. Él se quitó la vida, ¿no? Y él temía por mí. Y creía que no iba a cambiar. ¿Qué la hacía realidad. tu papá? Bueno, mi papá fue atravesado por el kirchnerismo. Él tuvo muchas decepciones, pero la decepción más grande que tuvo fue la de Néstor Kirchner, ¿no? Porque él sí creo que, y Néstor siempre lo dijo, fue su único amigo. Era amigo personal. Sí. Y a través de lo que le sucedió a mi padre, a millones de familias que pasaron lo mismo porque se sintieron desahuciados o desesperanzados. Entonces, el daño que provocaron, yo lo dije acá, fue realmente enorme. ¿Vos vinculás directamente la decisión de tu padre con algo? No digo que haya sido directamente, pero fue una decisión donde él nos dejó unas palabras y algo tenía que ver, ¿no? Entonces, es tanto el dolor, que no solo he vivido yo, sino que han vivido muchas familias argentinas que han perdido a sus seres queridos en un país donde ya no les daba esperanzas, ¿no? Y yo creo que esta luz tiene que devolver esperanza en la Argentina. Mariana.